Hola, muy buen día a todos. Pues por fin ha llegado el día en el que empecemos a ver ya los elementos del paradigma orientado a objetos específicos en nuestro lenguaje, que en este caso es Java, así que sin más preámbulos vamos a iniciar de una vez. El tema 3, elementos básicos del paradigma orientado a objetos. Y el objetivo de este tema es que el alumno conocerá los elementos básicos de la programación orientada a objetos ya aplicados a un lenguaje específico. Y pues iniciamos con nuestro subtema de clases y objetos, que es la primera parte de este tema y de cualquier lenguaje, ¿sale? Entonces, la descripción de una clase, lo primero que hay que ver en cómo se establece una clase. Al final de cuentas, las clases que hemos hecho hasta el momento únicamente han sido conformadas por el método main. Y hemos hablado que el método main es el punto de entrada de cualquier programa que nosotros hagamos en Java. Pero bueno, ya más formal o ya más envuelto en el paradigma orientado a objetos, una clase es la implementación de un tipo de dato abstracto. Y las clases son los bloques fundamentales en estos programas que son orientados a objetos. La sintaxis, acuérdense que habíamos mencionado que en un archivo puede haber dos o más clases, puede haber varias clases incluso, pero solo una puede ser pública. La sintaxis es colocar los modificadores, public o cualquier otro, class, la palabra reservada class y el identificador o el nombre que le vamos a dar nosotros a la clase. Por lo general, primero se deben, digamos, la buena práctica es que primero se escriban los atributos y luego se escriban los métodos, ¿sale? Ejemplo rápido, directo, vamos a definir un tipo de dato abstracto para un libro. Lo primero que hay que hacer es definir los atributos. Los atributos, pues son las características que nosotros vamos a definir en nuestro tipo de dato abstracto libro. En este caso podemos definir título, número de páginas, autor, año de publicación, precio y cualesquiera otra que se les puedan ocurrir. Los métodos, bueno, pues también debemos definir o podemos definir dentro del tipo de dato abstracto los métodos que estén asociados a ese objeto. En este caso, podemos intentar definir como métodos asociados a un libro, leer, subrayar, vender o algún otro método que se pueda asociar con nuestro objeto o nuestro tipo de dato abstracto. No es obligatorio definir métodos en las clases, pero pues normalmente sí se hace para establecer correctamente la definición de nuestro tipo de datos. También podríamos definir otro tipo de dato abstracto, una clase para una persona, public class persona. Tenemos como atributos su nombre, apellido paterno, un CURP, una edad o un género. En el caso de la definición de los atributos, como podrán ver, se pueden utilizar los tipos de datos primitivos o Java tiene la ventaja de que tiene el manejo de cadenas integradas a través del tipo de dato string. Entonces, si queremos definir una palabra dentro de como característica o como miembro de un objeto, pues lo podemos hacer con el tipo de dato string. Y pues igual los métodos asociados para este tipo de dato abstracto. Ahora, vamos a hablar ya de la creación o la instanciación, bueno, no sé si esa palabra sea correcta. Vamos a crear objetos ya directamente. Dice, la creación de elementos concretos a partir de las clases se conoce como instanciar objetos. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo se le hace para crear en Java objetos? Que por cierto, los objetos también se conocen como variables de instancia. Pues es muy sencillo. La creación de objetos se realiza de la siguiente manera. Se coloca el nombre de la clase, el identificador o el nombre que nosotros le vamos a dar a nuestra variable. Y después se iguala con la palabra new, el nombre de la clase nuevamente, este es el mismo que al principio, seguido de paréntesis que abren y cierran y no olvidar nuestro punto y coma que siempre suele ser un dolor de cabeza. ¿Sale? Ahora bien, ya
pensando que pudimos haber definido algunas clases con sus respectivos atributos y métodos, bueno, pues está el nombre de la clase, que es libro, el identificador o el nombre que yo le quiero poner, igual, new, libro, paréntesis, punto y coma. Y aquí, en esta parte, es importante esta parte de los paréntesis que se colocan después de nuestra clase. Aquí vamos a explicar esto un poco más adelante. Aquí es por qué razones por la cual tenemos que poner aquí estos paréntesis, ¿sale? Pero bueno, con esto ya estamos creando objetos. Bienvenidos al paradigma. Ahora sí ya tenemos 4 objetos, o tenemos una forma para crear 4 objetos y ahora sí estamos instanciando objetos. A partir de la creación de un objeto, a partir de las instancias que vamos haciendo, se puede hacer uso de sus atributos y métodos. Obviamente, bueno, no es obvio, pero para darle valores a nuestro objeto o para conocer cuáles son sus valores, podemos ver a través de sus atributos y sus métodos. Entonces, ahora sí, tenemos adentro de una función principal la creación de mi objeto que es mi libro. Le podemos asociar un autor, cualquier string en Java se coloca entre comillas dobles, muy importante. La asociación de un string en Java se utiliza con las comillas dobles, el título del libro y con el punto, con el operador punto, podemos mandar llamar los métodos. Ahora es importante mencionar que cuando mandamos llamar los métodos es a través del objeto que estamos creando, que en este caso es mi libro. ¿Vale? Preguntas hasta aquí. Si se fijan, la diferencia entre un atributo y un método, pues ahí podemos ver que los métodos tienen paréntesis. Pero bueno, y esto nos sirve para aprovechar, para recordar las partes, digamos, la parte importante de los métodos. Ustedes ya han trabajado con esto. Lo análogo de los métodos en otro lenguaje de programación como C, pues son las funciones. Si alguien quisiera dar un repaso de funciones, pues me avisa y le digo cómo repasar funciones. Pero bueno, debe ser en este momento muy claro el manejo de funciones para que no tengamos problemas con la comprensión de métodos. Un método es un elemento fundamental de una clase y aquí se establece una de las principales diferencias de la programación orientada a objetos respecto a otros paradigmas. En otros paradigmas como estructurado en lenguaje C, cuando hacías métodos, esos métodos podían estar en cualquier parte, esas funciones podían estar desligadas de tus tipos de datos abstractos y podían ser funciones indistintas por cualquier parte. La idea en el paradigma orientado a objetos es que un método va a estar, como ya lo pusimos adentro de la definición, perdón por regresarme así, pero los métodos ahora ya están adentro de la definición de los objetos. Y como están adentro de la definición, ahora representan las operaciones o acciones que puede realizar un objeto o que puede realizar un tipo de dato. Y aquí es donde recordamos algo que habíamos mencionado en el tema 1, que es estado, comportamiento e identidad. El comportamiento es las operaciones que pueden o no hacer. Entonces, esas operaciones van a estar definidas en la clase con los métodos. ¿Sale? Ahora, en cuestión de métodos, sabemos, bueno, si no se acuerdan, es importante puntualizar que pueden o no recibir datos para realizar acciones sobre ellos. A los datos que se le pueden pasar a un método se les llama parámetros. Y con esos parámetros, pues el método va a realizar las diferentes acciones que pueda llevar a cabo. Después, los métodos pueden devolver o no algún valor al finalizar su ejecución, al finalizar las instrucciones. A esto se le conoce como valor de retorno. ¿Sale? La sintaxis, en el caso de los métodos, se utiliza de la siguiente manera. Primero van los modificadores. Normalmente en Java, pues, van a aparecer, o en general en la programación orientada a objetos, pues van a aparecer constantemente estos modificadores que nos van a ayudar a limitar o no la visibilidad de las cosas.
Entonces, en el caso de los métodos, pues también van a tener sus modificadores que podrán o no limitar la visibilidad de las cosas. Lo primero que se pone son los modificadores. Después el tipo de dato de retorno, si es un int, si es un float o si es algún objeto. El identificador, que es el nombre que nosotros le estamos dando al método. Y entre paréntesis, los parámetros que pudiera recibir. Se abre llave, se colocan las diferentes instrucciones. Importante recordar que si hay algún tipo de retorno, se pone la palabra reservada return. Si aquí se pone la palabra void, que implica que no devuelve nada, pues entonces no hay necesidad de poner la palabra return y se cierra la llave al finalizar esta ejecución. Y eso nos lleva a los 4 sabores de los métodos: fresa, chocolate, vainilla. Bueno, en el caso de los métodos, los 4 sabores que podemos encontrar son los que ustedes ya conocen, y si no los conocen, pues los recordamos. Yo creo que sí los han visto en algún momento. Tenemos un método que no devuelve nada y que no recibe ningún parámetro. Esos métodos se pueden mandar llamar muy sencillo a través de su nombre y van a ejecutar las instrucciones que tengan asociados. Podemos tener un método que devuelve un valor. Si devuelve un valor, se tiene que poner en algún lugar la palabra return, y que no reciben ningún parámetro para trabajar. Tenemos también los métodos que no devuelven nada, pero que sí reciben ciertos parámetros o ciertos elementos para poder trabajar. En este caso, como no devuelve nada, pues no hay necesidad de poner la palabra reservada return, porque todo lo que hace ahí mismo se ejecuta y ahí mismo finaliza. Y finalmente, los métodos, digamos, más complejos o más completos que podríamos tener es métodos que sí devuelven algo y que también reciben parámetros para trabajar. Entonces, esos métodos también tienen que tener la palabra return. Y bueno, pues no hay un límite como tal en las instrucciones que puedan tener. En Java podríamos tener métodos también en algún programa principal, métodos que pudieran servir para dividir el trabajo de la función principal main, pero por lo regular cuando hablamos de métodos es porque van a estar asociados a la clase o al tipo de dato en el que se definan. ¿Sale? Preguntas de métodos, algo que se les haya olvidado o algo que quieran repasar acerca de métodos. Bueno, pues entonces vamos a ver un ejemplo concreto, un ejemplo de estas primeras aproximaciones a la creación de objetos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para nuestra creación de objetos. Aquí defino el tipo de dato abstracto carro. Vamos a ponerle 3 atributos: marca, modelo y color, y 2 métodos, ¿no? Por otro lado, tengo también la clase persona para definir el tipo de dato abstracto persona con su nombre, apellido paterno, CURP, edad, género. Y también 3 métodos asociables a la clase persona. Y la que mostrábamos en el ejemplo, la clase libro, es importante mencionar que en los métodos de nuestros objetos es importante, bueno, podemos relacionar a los atributos y utilizarlos dentro de los métodos. Entonces, porque ahora los atributos y los métodos pues van de la mano en los objetos. Y normalmente en los objetos se suele hacer un método para imprimir. Ahorita vamos a ver esto un poco más a detalle. Y bueno, tenemos entonces 3 clases: carro, o persona y libro. Si ustedes se fijan, en ninguna de esas 3 clases aparece el método principal o main. Y como les había dicho, es una buena práctica en Java definir por separado cada clase que vaya a representar un tipo de dato abstracto y hacer una clase especial, que aquí yo le estoy poniendo prueba objetos, y en esa clase especial va a estar nuestro main, que es el punto de entrada de nuestro programa en Java. Lo que estamos haciendo en este main es hacer uso del escáner. Y con respecto a la clase libro, vamos a crear 2 objetos: el objeto primer libro
y a partir de ahí le vamos a ir pidiendo al usuario todos los atributos de nuestro libro. Después vamos a crear un segundo objeto. A ese segundo objeto le vamos a asignar los atributos directamente a través de código duro y después vamos a mandar llamar los métodos mostrar libro para los dos objetos, el método leer para el primer libro y el método fotocopiar para el libro 2. Luego vamos a crear un objeto de tipo persona y vamos a crear un objeto de tipo carro. Estos no vamos a mostrar ningún atributo, simplemente vamos a mandar llamar el método caminar. Y en el caso del objeto carro 1, pues no vamos a colocar ningún método ni ningún atributo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, bueno, en este caso los tres tipos de datos definidos y la prueba objetos están dentro de una carpeta que se llama tema 3 en programas Java. Aquí va a pasar algo curioso. Bueno, les voy a mostrar esta carpeta que es tema 3. Vamos a poner aquí abajo. Ahí están nuestros 3 tipos de datos y prueba objetos. Si ustedes, bueno, les había dicho que aquí en prueba objetos está el método main. Entonces vamos a compilar directamente prueba objetos. Y observamos que al compilarlo, automáticamente se generan los .class de las demás clases. Esto es porque como aquí en mi prueba objetos estoy utilizando carro, estoy utilizando persona y estoy utilizando libro, pues Java automáticamente va y compila los archivos necesarios. Y de esta manera me evito estar compilando uno por uno. Ahora vamos a ejecutarlo. Java, prueba objetos. Y se empieza a ejecutar el programa creando objeto 1, inglés de título, vamos a poner it, autor, Stephen King, costo, 500 pesos con 50 centavos, páginas también 500, año de publicación 2000 y ahí nos va a mandar llamar al método mostrar libro del primer libro, que es el que llenamos nosotros. Aquí está. Y después manda a llamar el segundo libro. Después manda a llamar leer. Aquí está, vamos a leer. Manda a llamar fotocopiar. Vamos a fotocopiar este. Y después manda a llamar el método caminar de la persona. Y bueno, con esto ya estamos creando objetos. Y esta es su bienvenida formal a la programación orientada a objetos. Qué divertido es crear objetos. Oigan, una pregunta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo mando a imprimir directamente, creo un objeto carro, estamos de acuerdo que no le asigné ningún valor? Carro 1.marca. ¿Qué pasa si yo mando a imprimir carro 1.marca? ¿Qué creen que podremos ver en pantalla? Vamos a volver a compilar. Vamos a quitar esta primera ejecución del libro para no perder tanto tiempo en ella. Entonces vamos a agregar aquí un comentario para no perder nuestras instrucciones. Y vamos a agregar aquí otro comentario y una más en los objetos asociados a primer libro. Vamos a volver a ejecutar nuestro programa para ver qué nos muestra esta salida de carro 1. Al ejecutarlo, después de estoy caminando, que es esta línea, nos marca null. Oye, y por ejemplo, si mandamos a imprimir el modelo, PL, modelo, carro 1.modelo, ¿qué es lo que vamos a ver en pantalla? Vamos a compilar y después vamos a ejecutar. Nos marca un 0. Eso quiere decir que cuando nosotros definimos los atributos de una clase y después creamos el objeto de una clase, todos los atributos van a tener un valor de inicialización por defecto. Los tipos primitivos se van a inicializar con 0, los de números enteros, con 0.0, los números decimales,
o se van a inicializar con un valor de false si es booleano o con el carácter nulo si es un carácter. Y todos los objetos que estén adentro de otros objetos se van a inicializar con el indicador null. Es por eso que cuando intentamos imprimir la marca y el modelo de nuestro auto, salió null y salió un 0. ¿Sale? Si de la misma manera intentamos imprimir algún atributo de la clase, o en este caso del objeto persona 1, pues también saldría null, 0 o 0.0. ¿Preguntas? Bueno, pues bienvenidos a la programación orientada a objetos formalmente. Ya estamos creando objetos, somos felices creando objetos. Siguiente elemento que vamos a revisar dentro de nuestro inicio a la programación orientada a objetos es nuestro amigo el método constructor. ¿Qué es un constructor? Pues como su nombre lo dice, es un método especial que se puede definir en la creación de una clase. El propósito principal de un constructor es establecer valores iniciales en la creación de objetos. Hasta lo que hemos visto hasta el momento, cuando creamos un objeto con la palabra new, pues después de crearlo le tenemos que empezar a asignar valores. Pero si queremos hacer eso desde el momento de la creación, podemos utilizar a los métodos constructores. Habíamos dicho que la forma general de una clase es primero los atributos y luego los métodos. Ahora, no quiere decir que si lo ponemos al revés vaya a marcar error. En realidad, tú puedes poner los atributos donde quieras y los métodos también donde quieras. Pero por buenas prácticas debemos de poner primero los atributos y luego los métodos. Y si a nuestra clase le vamos a agregar método constructor, pues irían después de los atributos y antes del resto de los métodos de nuestra clase. Así que iría primero atributos, luego constructores y luego métodos, los métodos normales de la clase. ¿Qué pasa con el método constructor? Por ejemplo, si yo tengo mi clase de carro, en la cual yo defino los atributos marca, modelo, color, yo le agrego también a esa clase un método para acelerar y un método para frenar. ¿Cómo puedo yo agregar un constructor para la clase carro? ¿Cuáles son las características de un constructor? Bueno, pues hay que señalar dos características que se tienen que cumplir para un constructor. Las dos características esenciales para un constructor. La primera de esas características esenciales es que no tiene tipo de dato de retorno. Si se fijan, después de public no va void, ni int, ni nada, y se tiene que poner el nombre de, en este caso, el constructor, y eso nos lleva a la otra característica, que tal vez la otra sería la primera, no lo sé, pero la otra característica es que se llama exactamente igual. Si no se llama igual que la clase, entonces no es un constructor y podría incluso hasta marcar error. ¿Sale? Entonces, si mi clase se llama carro, el constructor se va a llamar carro. Y normalmente, pues el propósito de un constructor es que reciba parámetros y esos parámetros nos van a servir para inicializar los atributos de mi objeto. Si yo estoy diciendo que todos los carros tienen marca, modelo y color, pues la idea de establecer un constructor es que en el momento que yo pueda crear carros, le pueda pasar parámetros para que posteriormente esos parámetros se asocien con la marca, el modelo y el color del carro. Entonces, el primero lo puedo asociar a la marca, el segundo lo puedo asociar al modelo y el tercero lo puedo asociar al color. Y entonces, esto es un constructor. ¿Sale? Otra vez, recapitulando, ¿qué es un constructor? Es un método especial
que me sirve para inicializar los valores de un objeto. Ese método especial se tiene que llamar exactamente igual que la clase y no tiene o no indica un tipo de dato de retorno. No indica un tipo de dato de retorno porque automáticamente al ser constructor lo que va a devolver es un objeto de la clase que se está tratando. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí es muy importante que esto quede claro. Siguiente punto. El constructor permite pasar parámetros en la creación de un objeto. Ahora bien, ya que en la clase carro definí mi constructor, aquí está. Si el constructor me dice que quiere 3 parámetros, pues yo esos 3 parámetros los puedo hacer al momento de instanciar el objeto. Y ahora a mi creación carro 1 igual a new carro, le puedo pasar que va a ser un Mercedes 2020 y de color plateado. Y gracias al constructor, estos valores que yo le estoy pasando se asocian a los atributos del objeto y ya no los tengo que inicializar o darle valores uno por uno. Y entonces eso nos lleva a recordar lo que habíamos visto anteriormente de la creación de objetos. ¿Qué significa el hecho de que yo a los objetos que dije hace rato les ponga new libro y los paréntesis? ¿Qué pasa con estos objetos? Pues resulta que estos objetos se podría decir que también tienen un constructor, pero ese constructor se llama el constructor vacío. ¿Por qué vacío? Porque no recibe parámetros y todas las clases llevan implícito el constructor vacío. Es por eso que en el momento en que yo defino cualquier clase, puedo instanciar objetos con el constructor vacío. ¿Preguntas? Cuando yo defino mi clase, como por ejemplo persona, y digo que sus atributos son nombre, apellido y edad, y sus métodos son hablar y caminar, si yo no escribo nada más, automáticamente Java, digamos de manera invisible, escribe public persona, paréntesis, abre y cierra. Esto es un constructor vacío. Si yo lo escribo aquí, pues no va a marcar error. Y si no lo escribo, tampoco va a marcar error y en automático yo lo podría utilizar como, como lo utilicé al crear estos objetos que mencionaba anteriormente. Entonces, toda clase que ustedes puedan crear va a tener ya de entrada el constructor vacío y no es necesario que ustedes les lo escriban. Pero ojo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a volver a nuestro ejemplo de hace un momento y vamos a agregarle a nuestra clase carro un método constructor. Este método constructor nos va a servir para inicializar valores. Y entonces en prueba objetos vamos a reemplazar estas líneas de aquí por la línea que me habían mostrado hace un momento. En este caso tendríamos que poner carro 1 igual a new carro y directamente pasar los valores que queremos inicializar. Vamos a inicializar un Mercedes de color, bueno, del año 2020, de color rojo. Bueno, mejor plateado. Y de esta manera, después vamos a imprimir para que veamos que sí se inicializó carro 1 punto marca y carro 1 punto color para que nos aseguremos de que se inicializó correctamente. Vamos a quitar al de persona 1 camina porque ahorita no es necesario. Así que vamos a ver estos cambios en nuestro programa. Ahí está, en la creación a través del constructor, método especial llamado constructor que no lleva tipo de dato de retorno
y que se llama exactamente igual que la clase, nos sirve para inicializar valores y que no se inicialicen con 0 o con null, y de esta manera yo le paso los parámetros a mi carro. Pero tengan cuidado porque ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear otro carro sin usar el constructor? Quiero crear un nuevo carro sin usar el constructor. Ah, caray, nos ha marcado un error de compilación, no nos dejó compilar y nos marca precisamente el error en la línea 48. La línea 48 es la que acabo de agregar. ¿Qué es lo que dice el error? Cuando ustedes dicen, profe, no veo cuál es el error. Aquí te lo está diciendo, pero ustedes dicen, no veo cuál es el error. Bueno, pues el error nos está diciendo que constructor carro in class carro no puede ser aplicado a los tipos dados. Eso quiere decir que no podemos usar ya no podemos usar el constructor vacío si definimos algún constructor diferente. Entonces, ahora estamos obligados a que cada vez que creemos un objeto carro, utilizar el constructor que tenemos aquí. O hay una alternativa que también podríamos hacer. Podemos agregar a nuestra clase carro, public carro. Lo que estamos haciendo aquí es agregar el constructor vacío de manera explícita. Si yo defino un constructor con parámetros, yo ya no puedo usar el constructor vacío a menos que lo defina de manera explícita. Todos los objetos tienen el constructor vacío de manera implícita. O sea, todos, libro tiene su public libro así y persona tiene su public persona así, pero lo tienen escondido, lo tienen implícito. En el momento en que yo defino un constructor con parámetros, entonces queda bloqueado el constructor vacío a menos que lo escriba explícitamente. Y como aquí ya lo escribí explícitamente, entonces me va a permitir poder crear carro 2. Y si se fijan, aquí ya tenemos dos constructores para nuestra clase carro. Javac, prueba objetos, ya no marcó el error y ahora ejecuta y en esta nueva instancia sí se ha creado el carro 2. ¿Sale? ¿Preguntas? Así es como se manejan los constructores. En el caso de libro y persona, como no tenían definido un constructor con parámetros, pues yo podía seguir usando libro y persona con el constructor vacío. Pero si yo defino, por ejemplo, un constructor para persona, que nada más, con que nada más reciba un parámetro public, ¿cómo se hace un constructor? Sin tipo de dato de retorno y se llama igual que la clase. Public persona y nada más recibe un string que es el name. Entonces, si le ponemos en nombre igual a name. Entonces, ahí ya tenemos un constructor que es diferente al constructor por defecto. Si yo guardo y compilo, ya no va a compilar. ¿Por qué ya no va a compilar? Pues porque en mi clase prueba objetos, en la línea 42, yo estoy usando el constructor vacío. Entonces, tendría que ponerle ahora un nombre. Pongo Luis. Y entonces, ahora sí, compila. ¿Preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues hasta aquí llegaríamos en nuestro ejemplo. Continuamos. Entonces, ¿qué aprendimos de lo que acabamos de ver?
acerca de nuestro método constructor. Hemos aprendido que si se define un constructor con parámetros, ya no es posible utilizar el constructor por defecto, a menos que éste se declare de manera explícita. ¿Sale? Vamos a agregarle aquí a menos que éste se declare de manera explícita, como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Sale? Y de aquí vamos a pasar a otro punto muy importante, que es otra distinción de la programación orientada a objetos y que no aparece en el paradigma estructurado. En una clase, yo puedo tener varios constructores siempre y cuando los parámetros que reciban sean diferentes, ya sea en cantidad o tipo. Yo puedo tener más de un constructor y esto me lleva a este concepto que se llama sobrecarga. El concepto de sobrecarga, muy importante, se refiere a la declaración en general de dos o más métodos con el mismo nombre y con diferentes parámetros. Sobrecarga es dos métodos que se llaman exactamente igual, pero que reciben diferentes parámetros. Los métodos sobrecargados son muy comunes, ya que se pueden requerir diferentes cantidades de parámetros en diferentes circunstancias. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de sobrecarga. Yo tengo tres métodos que se llaman suma, pero uno recibe 2 enteros, otro recibe 3 enteros y otro recibe 2 valores de tipo double. Los tres hacen exactamente lo mismo y se llaman exactamente igual. Se llaman suma y suman, pero la diferencia es que uno suma 2 enteros, otro suma 3 y otro suma 2 doubles. ¿Y cómo sabe entonces Java cuál utilizar? Pues sabe cuál utilizar dependiendo de los parámetros que yo le pase. Entonces, si yo le paso aquí suma con 4, 18 y 23, pues él va a buscar algún método que se llame suma y que reciba 3 enteros. Ah, pues es este. Lo va a asociar con este de aquí. Ahora, si yo digo que voy a sumar dos flotantes, va a buscar, dos doubles, va a buscar donde hay dos doubles y va a ejecutar el método correspondiente. ¿Queda claro el concepto de sobrecarga? Métodos que se llaman igual, pero que reciben una cantidad de parámetros diferente. Y lo que acabábamos, o bueno, mencionábamos que la sobrecarga se aplica en el caso de los constructores. Los constructores sobrecargados son muy comunes, ya que al crear objetos se pueden utilizar diferentes formas de inicialización. Insistir, la razón de existir, la razón de ser de un constructor es inicializar valores. Entonces, por ejemplo, yo podría tener la clase persona y tener varios constructores. Esto se llama sobrecarga de constructores. 3 constructores diferentes. Tengo el vacío, por si se me antoja crear una persona sin darle valor a sus atributos. Tengo un constructor que solo recibe el nombre y tengo el constructor que recibe nombre y apellido. Entonces aquí, en mi programa, yo podría utilizar indistintamente persona, per1 igual new persona. Y esta instrucción estaría asociada con este constructor. También podría decir persona per2 igual a new persona y vamos a decir que se llama Juan. Y esta forma de instanciar objeto estaría asociada a este constructor. Y finalmente, podría yo también indistintamente decir persona per3 igual new persona Juan, bueno, otro nombre, Luis Reyes.
En los de arriba faltó el punto y coma. Aquí sí lo pongo para que no vaya a haber problemas. Vamos a agregárselo, punto y coma y punto y coma. Entonces, en el programa donde yo pueda crear personas, si tengo estos tres constructores, tengo la flexibilidad de hacerlo de estas tres formas diferentes. ¿Preguntas? Bueno, creo que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí como una introducción básica, general hacia los objetos. Pues entonces ahora pónganse a crear algunos objetos y a usar de lleno nuestro paradigma. Nos quedamos aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.